Buenas tardes a todos. Muchas gracias por hacer parte de este espacio, Refugio para el Alma. Es un espacio que se ha venido construyendo desde septiembre del año pasado. Una persona muy especial me impulsó a que esto trascendiera, y trascender no es solamente quedarse con el conocimiento sin compartirlo. Hoy por hoy estamos tratando de llegar a más personas, a ser el portavoz del conocimiento, del intercambio de experiencias, de poder transformarnos, porque la invitación que tenemos a nivel del universo es iniciar ese proceso de transformación y no detenerlo más. Van a llegar personas, situaciones, van a llegar muchas cosas, pero elegir cómo afrontar esas situaciones es lo que nos va a hacer ser únicos. Con esta breve introducción, agradeciendo al apoyo de todas las personas que han iniciado el año pasado, agradeciendo a las personas que se vincularon en este nuevo proceso, quiero darle la bienvenida a Gina. Gina es una persona que llegó a mi vida el año pasado. El mundo no es casualidad y siempre nos topamos como por alguien, por alguna razón. Gina es una persona que me brindó una información, ha sido una maestra, es astróloga y también instructora de yoga. La virtualidad nos permite hacer mínimos los espacios y estar más cerca. Entonces, Gina, te cedo el espacio. Gracias por hacer parte también de Refugio. Gina está en Bogotá, para quienes quieran hacer contacto con ella, y es un ser también que está dispuesto a dar información. Entonces, Gina, este es tu espacio y estos somos nosotros aquí, interactuando contigo, creciendo espiritualmente. Gracias. Gracias, Gloria, por la invitación y buenas tardes a todos. Bienvenidas a este espacio de refugio para el alma. Bueno, entendiendo que el alma es aquella esencia que nos contiene, ¿no? A veces, algo de lo que expresaba Gloria, a veces dilatamos las cosas, nos demoramos en tomar decisiones, pero en el fondo siempre sabemos qué es lo que necesitamos transformar, qué es lo que en nuestra vida necesita cambiar. Y bueno, a veces postergamos también porque nuestra voluntad se quebranta, porque nuestra voluntad no tiene la fuerza suficiente para llevar a la materialización lo que queremos. Pero conectar con el alma siempre es esa posibilidad de conectar con nuestra esencia, de eso, de lo que estamos hechos. Entonces, toda nuestra parte emocional, todo lo que sucede dentro de nosotros, lo que nos impulsa a hacer, lo que nos impulsa a reaccionar de determinada manera, todo aquello que también absorbemos desde el exterior, es ese propósito del alma, es esa manifestación del alma buscando encontrar su lugar, encontrarse. A veces digamos que el alma siempre tiene su lugar, pero somos nosotros los que a través de la mente subconsciente nos desviamos un poco de esa vibración natural, que es el amor, que es la conciencia, que es el estado de divinidad, y nos alejamos de esa condición natural. Y por eso estos espacios están hechos para que justamente volvamos a ellos, para que nos reconectemos con esa parte esencial de lo que somos, con nuestra capacidad, con nuestro talento, con nuestra fuerza interior, con nuestra necesidad de ser. Y que todo esto que podemos absorber aquí hoy, que lo expresa Gloria, es una información inicial, pero la información cobra sentido en la medida que se nos vuelve acción de vida. En este momento gozamos de la posibilidad de encontrar mucha información por diferentes medios, todos aquellos cursos, aquella información que antes pensábamos que era escasa o que había que pagar o que era muy difícil o que no podíamos. Hoy en día hay cantidad de información disponible, desde la que antes estaba vetada, que era esotérica y no se podía tener información. Hoy en día tenemos toda la posibilidad de conocer, de informarnos, pero más allá de todo es qué hacemos con esa información, porque todo cobra sentido en la medida que se nos vuelve algo práctico, algo real, en que encuentra sentido de vida para llevarlo a nuestra realización. Entonces, bueno, la charla de hoy la hemos titulado en relación con nuestra fuerza vibratoria, y la pregunta de la invitación decía: ¿cómo estamos vibrando? ¿Cuál es el eco de la vibración que estás emitiendo? Me gustaría que abrieran los micrófonos y que algunos de ustedes compartieran
una respuesta a esa pregunta. ¿Cómo estoy vibrando yo? ¿En qué sintonía? ¿Cómo me siento? ¿Qué espero de la vida? ¿Siento que la vida es fácil? ¿Siento que la vida está cambiando? ¿Siento que la vida es una lucha? ¿Qué estoy sintiendo yo en este momento? ¿Cuál es el eco de la vibración que estoy emitiendo desde mi pensamiento, desde mi emoción? ¿Qué estoy yo lanzándole al universo? Así que bueno, tenemos los micrófonos abiertos. Quienes quieran participar y dar respuesta a esa pregunta, bienvenidos. También puede ser que eso estemos vibrando en el silencio, en el detrás de cámaras nomás. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Soy el usuario de Cádiz de Vida. En cuanto a la pregunta que haces, pues mi opinión es que tú vibras de acuerdo a tus pensamientos. La pregunta es, o la pregunta sería, ¿qué pensamientos son los que están saliendo de tu mente? ¿Son pensamientos positivos? O son pensamientos negativos, y en ese orden de ideas, digamos, serán pensamientos de alta vibración o serán pensamientos de baja vibración. Eso, ¿y tú en qué estás vibrando? O sea, ¿cuál es tu vibración? De acuerdo a ese concepto que tienes, que está muy bien enfocado, ¿cuál es tu vibración, tú a nivel personal? Bueno, yo vivo pensando en positivo. Digamos que puedo tener la capacidad de detenerme unos instantes para saber cuando estoy en un estado de decaimiento, o que estoy negativo, o que estoy pasivo, y inmediatamente empiezo a activarme de alguna manera, tanto física como mental, emocional, para cambiar esa vibración que me está llevando en un proceso de caída o de picada. Entonces, bien, y por ejemplo, cuéntanos 2 estrategias que te sirven a ti para salir de esa frecuencia de vibración baja. 2 cosas que hagas. Tú dices que hago. Bueno, trabajas a nivel físico, a nivel mental. Bueno, la primera es escuchar música. Puede ser música binaural, o puede ser música en 432, para que comience a llenarme vibratoriamente desde el cuerpo mental hacia los demás cuerpos, y salir de ese estado donde estoy. Y la otra técnica es conectarme con un momento de felicidad, un momento positivo en el pasado, y trabajar ese resentir de esa emoción positiva. Eso más o menos serían 2 técnicas que uso. Bien, bueno, te agradezco mucho, muy gentil. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia? Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. ¿Cómo te sientes hoy? ¿En qué frecuencia estás vibrando? Sí, es algo que yo quiero saber. A ver, un ejemplo. Por lo menos hace 8 días sábado y todo el transcurso de la semana yo manejé una vibración muy positiva. Yo hago mucha oración y mucha meditación. La practico mucho y eso me ayuda. Pero de ayer a hoy he tenido una vibración, y yo reconozco que sí son mis pensamientos. Y pues mis herramientas son, una es sentarme, valga la redundancia, sentarme, sentir esa emoción. Y si tengo que llorar, lo hago, porque es mi manera como de sacar esa baja vibración, y eso me ayuda mucho a restaurarme, a volver como a subir, y practico mucho la meditación, que es lo que me ayuda a mí, y canto también. Me gusta poner canciones que viven en positivo y cantarlas, y como decir, sentir esa canción y bailarla, eso me ayuda mucho. Pero entonces mi pregunta ¿es normal sentirse días con vibraciones bajas, días con vibración alta? ¿Es normal? Pues es parte del equilibrio de la vida, ¿no? O sea, así como existe el día, existe la noche, así como existe la energía yang, existe la energía yin.
Así como existen días en los que estamos más eufóricos, hay días que estamos menos eufóricos. Si aprendiéramos a manejar esos estados anímicos, lo ideal y digamos el proceso de aprendizaje en el que venimos es justamente a estabilizar nuestros estados anímicos. Pero como estamos aquí vivos y encarnados y somos humanos, estamos en ese proceso de aprendizaje, en el buscar mantener un equilibrio, tal como lo expresaba nuestro compañero anterior y como lo expresas tú misma. Es natural que es humano, es dentro de lo humano, es natural que suceda que un día estamos más activos, más optimistas, más llenos de acción, con más voluntad hacia hacer las cosas y otros días menos. Lo importante que es ahí, darnos cuenta en qué frecuencia estamos vibrando, cuando vamos demasiado a un extremo al otro y cómo encontramos estrategias para volver al centro. Entonces, la frecuencia es un estado del alma que proviene de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Porque ¿qué es lo que crea la emoción? La emoción se crea a partir del pensamiento. Si yo me voy a encontrar con alguien y esa otra persona se demora, entonces mi pensamiento puede ser, me vio la cara cuadrada, ahora me va a dejar plantada, ahora no va a venir. O mi pensamiento puede ser, algo sucedió, se retrasó, alguna cosa sucedió, yo me voy a dedicar en este tiempo a hacer otra cosa productiva y cuando la persona me llame yo vuelvo a estar ahí. Entonces el acontecimiento sucede, la forma en la que yo lo abordo es diferente. El uno, elijo enfadarme, elijo enojarme, pensar que el otro se está burlando de mí o que está jugando con mi tiempo. En el otro elijo pensar que la otra persona tuvo alguna situación que la desvió del compromiso que habíamos hecho y que en otro momento sucederá. Entonces, la vida siempre nos da ese libre albedrío sobre el cual siempre tenemos la capacidad de decidir. O me voy hacia la felicidad o me voy al sufrimiento. Entonces, son dos estados del alma. ¿Y qué es lo que nos lleva a vibrar en una u otra frecuencia? Efectivamente, nuestro pensamiento. ¿Y qué es lo que nos ayuda a equilibrar el pensamiento? La respiración. Entonces, por eso es tan importante comenzar a darnos cuenta de cómo estamos respirando, porque naturalmente lo hacemos muchas veces al día. Inhalamos, exhalamos de manera inconsciente, de manera mecánica, porque si en un momento dejamos de respirar, entonces ya nos morimos, ya nos vamos de este plano. Y en la medida que comenzamos a hacernos muy conscientes de nuestra respiración, inicialmente a darnos cuenta cómo es mi inhalación, cómo es mi exhalación. Cuando yo comienzo a sintonizar con ese instante de vida, con ese aliento, con ese prana, con esa energía vital, también mi respiración va logrando una química en el cuerpo y va logrando un estado diferente a nivel de mi mente. En la medida que cada inhalación se hace mucho más prolongada, cuando yo inhalo de manera más lenta y más consciente, cada vez que yo hago una inhalación más profunda, mi cuerpo está absorbiendo una cantidad adicional de oxígeno, es decir, una cantidad adicional también de prana, porque en ese oxígeno está el prana, la energía vital, que es algo más sutil. Entonces, podemos decir que respiramos y que vivimos porque tenemos oxígeno, pero si una persona se muere y se le pone una bala de oxígeno, no va a seguir viviendo. Es decir, hay un componente adicional en esa respiración, en esa composición química que sucede en el momento de inhalar, que está más allá, que es lo que contacta con el aliento de vida y es lo que llamamos el prana. Entonces, cada vez que hacemos una inhalación profunda y adicionamos una cantidad de oxígeno, que adicionamos una cantidad de prana, estamos haciendo que nuestro ritmo cardíaco, que nuestro corazón esté mucho más lento, que esa cantidad de sangre que tiene que oxigenar a los pulmones se haga de una manera más lenta, ya no tiene que trabajar tan rápido. Y eso es lo que hace que las células se vitalicen, que las conexiones neuronales se activen. Cuando todo en mi cuerpo, cuando esa química corporal está funcionando de una manera adecuada, los pensamientos son más lúcidos, las percepciones que yo tengo del exterior son mucho más inteligentes, más reales. Y entonces mis sentidos están conectados ya no con cualquier situación que genere traumatismo, que genere miedo, que genere alguna situación de inarmonía,
sino que mis sentidos están afinados más hacia la observación de mi mundo interno, de qué es lo que hay dentro. Entonces empezamos en la pregunta que tiene Sandra Estela para darnos cuenta que la vibración cambia, ese ritmo de frecuencia cambia, pero que yo mismo siempre puedo volver al estado adecuado en el que me siento cómoda y que la respiración es una forma. En las mujeres, por ejemplo, hay situaciones que hacen que cambie también ese estado vibratorio. Nosotras por naturaleza somos cíclicas y tenemos dentro de esos 28 días unos tiempos. Gina, se cortó el audio. No, sino que es normal que a veces en esos picos, cuando se sube más, cuando tenemos mayor cantidad de estrógenos o menor cantidad de progesterona, entonces eso puede hacer que haya unos cambios en nuestro estado de humor. Pero ¿cómo empezamos a darnos cuenta qué es lo que está sucediendo y comenzamos a tomar acción frente a lo que sucede? Entonces vamos entendiendo que el estado vibratorio, la frecuencia en la que yo vibro, se produce por un estado interno del ser. Es un estado interno porque hay muchas formas, por ejemplo, de repetir frases, de repetirnos algún mantra, y eso ayuda. Pero cuando lo hacemos de manera mecánica, pues no es que se resuelva mucho. Entonces necesitamos que esa fuerza de repetición, de conexión con un mantra, con un sonido, nos conecte también con un estado interno. Es que por resonancia podamos sentir que eso que yo estoy queriendo que suceda en mí, ya cada una de las células lo está sintiendo. Entonces, cuando queremos vibrar en algo, entonces yo quiero tener una casa. Entonces le pido al universo que me dé una casa, de esta y de esta manera, pero cómo yo me convierto, cómo mi fuerza de vivir esa sensación se convierte en la misma casa, como yo lo siento en cada una de las células de mi cuerpo. Eso es lo que hace diferente el estado de vibración. Por eso sí, muchos de ustedes conocerán, por ejemplo, el libro El Secreto. Entonces ahí vienen frases, vienen ejercicios que hay que hacer para atraer ciertas cosas, lo que habla de la ley de atracción. ¿Por qué a todo el mundo no le sucede lo mismo? ¿Por qué todas las personas que quieren algo y que la piden y que hacen todos los rituales y hacen todos los ejercicios no les sucede? Porque no basta únicamente con tenerlo de manera mecánica en el pensamiento, sino que hay que interiorizarlo. Por resonancia necesitamos convertirnos en eso que somos. Entonces, cuando se trata de ser optimistas ante la vida, de tener una mirada de felicidad, de fluidez, de comprensión con el instante, necesitamos de verdad sumergirnos en el instante y aceptarlo tal como es. No solamente de manera racional sufriendo por dentro, sino de verdad convirtiéndonos y aceptando esa realidad como viene. Todo dentro del universo funciona dentro de unas leyes, todo funciona por una ley de ritmo, por una ley de vibración, por una ley de frecuencia. Y esa ley de vibración nos habla de que todo tiene un ritmo, todo oscila, todo va hacia un lado, va hacia el otro, como el péndulo, que era lo que hablaba Sandra. Y yo elijo en qué frecuencia me quedo. Dentro de ese movimiento oscilante, yo elijo en qué frecuencia de vibración estoy. Entonces, ¿qué hace que yo suba mi frecuencia vibratoria? Obviamente, sin entrar en un sentido ni de fanatismo, ni de evasión, ni de situaciones irreales, porque tal como nos lo planteamos, la tristeza también es parte de la vida, la ira es parte de la vida, el enojo, la frustración, son emociones que dentro de lo humano aún estamos aprendiendo a resolverlas y que lo importante aquí es entender cuál es el verdadero origen de esa emoción que genera frustración, que se genera ira, que genera enojo. En la medida que se va comprendiendo el verdadero origen y de dónde viene, yo la reconozco, la observo y es así como la transformo. Entonces ya empiezo a darle un cauce a esas emociones, incluso observar cómo está el rostro. Por ejemplo, observémonos en este momento cómo está nuestro rostro. Tendemos a veces mucho de manera inconsciente y de manera mecánica a fruncir el ceño. Esta expresión que se forma aquí en la frente tiene que ver mucho con la ira.
con el enojo. Y quizás no es solamente la rabia que me produce porque alguien me empujó, porque alguien retiró lo que yo tenía aquí, lo iba a necesitar. Son rabias contenidas que vienen desde mucho más atrás. Y eso es lo que genera una determinada química en el cuerpo para que se generen unas alteraciones y luego orgánicamente también esa emoción se encapsula en un órgano porque por vibración también tienen una resonancia, una energía similar y es lo que hace que, por ejemplo, la ira produzca que el hígado, que se dé esa situación del hígado graso, que el hígado se recargue, que haya situaciones con la vesícula. Entonces, todo eso tiene que ver con la forma en que vamos viviendo. Es importante todo el tiempo observar nuestros pensamientos, observar nuestra emoción, observar nuestro estado de ser. Algunos de ustedes hablan de practicar la meditación, de cantar, de mover el cuerpo. Todo eso es muy importante cuando estamos reconociendo que nos estamos saliendo de un estado que nos genere bienestar, cuando hay algo que nos altera. Entonces, ¿qué nos ayuda? Si desde el principio nos levantamos enojados y nos levantamos preocupados y nos levantamos afanados porque todo nos sucede de una vez, entonces desde ahí estoy yo matizando mi día. Si desde el comienzo yo empiezo a disponerme hacia el nuevo día, observando con detenimiento, permitiendo que el sol salga como necesita salir, permitiendo recibir su energía, permitiéndome ir viviendo el día a día, eso ya va generando un estado vibratorio diferente. Por eso es tan importante también la hora de dormir. ¿Cómo nos vamos al sueño? Nos vamos llenos de los problemas, de todo lo que me pasó en el día, más lo que le pasó a la mamá, lo que le pasó a la tía, lo que le pasó al hijo, lo que usted piensa que le puede pasar y que tampoco ha sucedido. Hay que darse un tiempo para liberar todo lo que ha sido del día, para hacer un recuento de lo que fue el día, para agradecer, observar lo que podemos tomar, lo que podemos transformar y disponernos hacia lo nuevo. Pero entendiendo que ya el pasado pasó, que lo único que puedo hacer es cómo me dispongo hacia lo nuevo. De cada una de las lecciones que la vida me va dando en ese aprendizaje, ¿qué es lo que yo necesito aprender? ¿Cómo lo he entendido? ¿Cómo lo trasciendo? Sin identificarme con nada, porque más allá de todo es entender que los seres humanos venimos a vivir una experiencia trascendental. Y para poder vivir esa experiencia, venimos de un canal de vida que es nuestra madre, que nos conecta a la tierra. Vinimos de esa otra parte que es nuestro padre que ha aportado el espermatozoide. Vivimos en un lugar, en una casa, en una familia, en un territorio geográfico, tenemos unos hermanos, tenemos un entorno dentro del cual aprendemos, vivimos en una cultura, nos desarrollamos, vamos a la escuela, aprendemos ciertas lecciones, vamos al colegio, vamos a la universidad, desarrollamos una profesión, tenemos diferentes roles, entonces somos papás o somos madres o somos hijos o somos empresarios o somos empleados o somos gerentes, lo que sea. Es entendiendo que cada una de esas circunstancias que estamos viviendo dentro de la vida no es más sino una excusa para que cumplamos un destino personal, para que nos demos cuenta de cada uno qué es lo que viene a hacer, cuál es su verdadero propósito. Y el propósito al final de todo no es más sino darnos cuenta que somos uno con la divinidad, que somos uno con ese todo, con esa partícula divina, gran misterio, como le quieran llamar cada uno, de esa energía superior que está hecha toda la creación. Así que en este proceso de darnos cuenta de nuestra vibración, en este momento en el que la vida nos propone un cambio de forma, un cambio de ver la vida a nivel personal y a nivel colectivo. Pero para que algo colectivo se dé, necesito hacerlo a nivel individual, a nivel personal. Entonces, ¿cómo estoy integrando la información de este momento? ¿Cómo me estoy adaptando a lo nuevo? Si la vida me propone cambiar de lugar, cambiar de casa, cambiar de empleo, hacer el trabajo de una manera diferente, relacionarme ahora con las personas porque estamos mucho más cerca y la relación antes era diferente, el uno salía, el otro salía y entonces solo nos encontrábamos en la noche un ratico y no teníamos mucho tiempo de conversar.
La vida nos ha puesto a vivir con quien más necesitamos resolver las circunstancias, primero con nosotros mismos, para aprender a vivir en nuestro espacio, en nuestra soledad, en nuestras formas, para descubrirnos en nuestras habilidades, en nuestra capacidad de interactuar con el otro. Y luego con quien nos ha puesto de manera más cercana es con quien necesitamos afinar mucho más ese vínculo. Entonces, el otro no es más que ese espejo en el que yo me puedo proyectar y el otro me muestra esa parte que yo mismo no puedo ver. Entonces, tenemos una espalda, pero no podemos vernos la espalda. Entonces, por eso necesitamos a alguien que nos ayude a mirarnos desde atrás. Y entonces aparece el otro como la mamá, como el hermano, como la pareja, como los hijos. Y empezamos a darnos cuenta que todo lo que a mí me molesta del otro, lo que no acepto del otro, lo que me incomoda o en lo que culpo al otro, es algo que necesito mejorar en mí. O aquello que yo observo en el otro, que enaltece la vida, que le admiro, es porque también está dentro de mí, pero quizás yo mismo no lo he reconocido y no lo he sacado a flote. Entonces, bueno, esto es para darnos cuenta que cada quien elige la frecuencia de vibración y que sí es muy importante ser observadores constantes de nuestra propia vida. Cómo estoy pensando, qué estoy sintiendo, cómo lo estoy haciendo, cómo nos damos cuenta desde que caminamos, cómo se mueve una pierna, cómo se mueve la otra, cómo estamos respirando, cómo está hoy mi inhalación, cómo está mi exhalación, cómo estoy descansando, cuándo estoy durmiendo, lo que estoy comiendo, lo estoy reconociendo. Así que ante esas situaciones en las que también pasa la otra parte, en las que sentimos una vibración baja, en la que sentimos una indisposición ante la vida o un miedo a veces irreconocible, porque no siempre somos conscientes de qué es lo que nos pasa. Gloria les contaba en principio que yo soy estudiante y practicante de astrología. Entonces, en un principio a mí me sirvió mucho la astrología porque si algunas de ustedes conocen, yo tengo la luna en Piscis, en casa 12, y eso da mucha sensibilidad. Entonces había días que yo me levantaba y sentía, pero ¿qué es lo que tengo hoy? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me siento así? Y empecé a observar que cada vez que la luna pasaba y tocaba a los mismos grados o en el mismo signo a mi luna natal, algo internamente se movía. Porque como es una luna de emociones, de cosas de sentir, y claro, ahí hay cosas ancladas mucho más de lo que yo hoy tenga conciencia, de mis impresiones prenatales, de mi momento de nacimiento, de mis primeros tiempos de infancia, de lo que yo quise recibir de mi madre y no estuvo en el momento oportuno y al que según mi entendimiento lo interpreté de una manera. Entonces, cada uno venimos con una cantidad de información, con una cantidad de situaciones que hemos absorbido del medio y de cómo recibimos la experiencia que impactan nuestra mente subconsciente y que están ahí, porque todo lo que se dice que el 95% de nuestras acciones están reguladas por la mente subconsciente, es decir, aquella mente que es mecánica, que no tenemos totalmente el control y la conciencia sobre ella. ¿Qué es lo que buscamos desde la mente subconsciente? Que a partir del acto consciente de darnos cuenta de lo que sucede, de cómo sucede, de cuál es el origen real de la circunstancia, yo empiece a resolver, a ser conscientes todas esas tics, todas esas reacciones que hacen que vaya de manera mecánica por la vida. Entonces, es así como mi frecuencia vibratoria empieza a elevarse y como yo empiezo a concretar y a materializar y a darme cuenta que soy co-creadora de mi realidad, que soy yo la que creo todo lo que me sucede alrededor. Así parezca que el otro vino y se enfadó conmigo y el otro me empujó y el problema es del otro, pero yo estoy creando esa realidad para que el otro venga y me empuje. Entonces, ¿qué hay en mí? ¿Qué empiezo a ir mirando, a ir descifrando? Y asimismo, si yo vivo sonriente, si yo estoy saludable, si yo soy una persona armónica, que atrae buenas relaciones, que tiene buenas amistades, que es próspera, que es abundante, ¿cuál es esa frecuencia en la que yo estoy vibrando para que mi vida se manifieste de esa manera? Y entonces, bueno, en ese aprendizaje estamos, en ir
transformando nuestros niveles de frecuencia vibratoria para saber que aunque el colectivo y afuera estén sucediendo cosas y que la gente se enferma y que la gente pierde el empleo y que la gente se confronta con determinadas circunstancias, pero que también esa otra parte es posible y si yo la incorporo en mí, empiezo a vivir en esa realidad, que también la salud, el bienestar, la vitalidad, la abundancia, la alegría, el gozo, las buenas relaciones, las amistades provechosas. Eso es una condición natural en la que todos venimos a vivir. Entonces, porque ¿cuál es la mayor frecuencia de vibración? La energía del amor. Es una energía que nos está dada para todos y ahí está disponible. Pero a veces nosotros los seres humanos en nuestras situaciones de vida nos desviamos de ella, la olvidamos, la dejamos enmascarada. No es que no esté, sino que la desviamos de nuestra mirada frontal y la dejamos por ahí guardada, reprimida y empezamos a darle salida más a las emociones de envidia, de resistencia, de miedo, de dolor. Así que hoy es una invitación para que mantengamos constantemente esa mirada interna, para que nos mantengamos vigilantes de nuestra frecuencia vibratoria, porque así con lo que yo emito, de eso estoy atrayendo. Todo es un constante ir y venir, todo es un constante fluir. Entonces, por eso en la publicidad decía, ¿cuál es el eco vibratorio que yo estoy enviando? Entonces, yo emito un sonido y de allá me responden así como yo estoy emitiendo un sonido. Entonces, ¿qué es lo que quiero para mi vida? Y volvemos a verlo. Entonces, puede que en principio lo repitamos de manera mecánica, pero cómo nos vamos haciendo más conscientes de la sensación de interiorizar ese estado del ser, de ser positivo, pero en realidad porque internamente yo, dentro de mi interior, estoy sintiendo esa frecuencia. Yo me hago en esa frecuencia de resonancia, de vibración, de salud, de bienestar, de prosperidad. Y así vamos haciendo que nuestra vida vaya cambiando. Siempre van apareciendo cosas, entonces empezamos a darnos cuenta, ya no para culpar a la mamá, ni al papá, ni al sistema de salud, ni al presidente, ni al clima, sino para darnos cuenta que cada uno vamos creando nuestra realidad. Entonces aparecerán cosas, aparecerán situaciones que vienen también desde nuestra infancia, desde la relación que tuvimos con el padre, desde la relación que tuvimos con la madre. Entonces decimos, es que mi mamá es la culpable, es que como en la familia todos han sido así, entonces yo también soy así. Y la vida nos está dando la oportunidad de que nos salgamos de toda esa amplitud de la mayoría para ser auténticos y para ser nosotros mismos, reconociendo, honrando y agradeciendo por ese origen del que venimos. Es el clan, ese origen que nos trae a la vida, que nos da sustento y que nos permite condensarnos en un cuerpo físico. Entonces venimos a través de nuestra madre, a través de nuestro padre. Y de ahí en adelante ellos nos dan la vida. La responsabilidad de crear la realidad, de crear el instante es ya nuestra. Entonces toda esa energía que podamos llevar a culpar al papá o a culpar a la mamá o a culpar a la época o a culpar a la situación o a culpar al jefe, ya no es necesario desgastarse en eso, sino que esa energía la podemos llevar, bueno, de esta experiencia que yo elegí vivir y que me correspondió vivirla de esta manera, ¿qué lección saco? ¿Cómo puedo hacerla mejor? ¿Cómo puedo recapitularla? ¿Cómo puedo sacar el mayor potencial? Este sí que es un momento muy particular para que cada uno de nosotros hagamos uso de nuestros talentos, de nuestras habilidades, para que miremos en el fondo cuáles de esos talentos todavía no los hemos puesto en servicio, en qué más soy bueno, qué más tengo habilidad de hacer, cómo más puedo amplificar este proyecto que estoy realizando, cómo más lo puedo expandir, a dónde más lo puedo llevar, qué otras cosas también puedo hacer, de qué otras formas puedo generar nuevos ingresos. Cómo voy organizando la vida, los tiempos, para que mi hacer constante sea mucho más eficiente. Entonces, esa es la frecuencia de la vida, de la acción consciente, de la transformación interna, entendiendo que todo sucede dentro de mí mismo. Bueno, hasta aquí les hacemos esa exposición. Si quieren compartir algo, si tienen alguna pregunta,
y vamos haciendo una conversación mucho más interactiva. Dejan fluir las emociones, porque estos espacios son los interesantes para poder expresar y como compartía el compañero ahorita, Alejandro o Sandra, a través de esas experiencias pueden ser estrategias para aplicarlas en nuestra vida. Exacto, nos compartió Alejandro y nos compartía Sandra formas que ellos usan para cambiar su frecuencia vibratoria. Entonces sí es muy importante, nomás el solo hecho de moverse, cerrar y abrir los dedos de las manos, eso ya empieza a generar una energía que desde las manos va hacia el corazón y del corazón hacia las manos. Lo importante es algo de lo que decía Alejandro, es no dejarnos llevar demasiado ni que se prolonguen demasiado esos estados anímicos, sobre todo donde la frecuencia vibratoria es muy baja. Entonces, en este momento, por ejemplo, alguien se puede enfermar, le puede dar una gripa o puede enfermar de COVID. ¿Cómo nos disponemos a entender que es algo que está dentro de nuestra realidad, que sucede? ¿Pero qué puedo hacer ahora? ¿Llorar, entristecerme, deprimirme? Eso solo agravaría mucho más la situación porque deprime todo el sistema inmunológico y hace que la química corporal disminuya, que todas esas hormonas que necesitamos para mantener nuestras sinapsis neuronales, para mantener nuestro sistema de defensa en el cuerpo, se disminuirían. Entonces lo que necesitamos ahora es hacer los remedios caseros que se pueden, mantener la quietud, mantener los cuidados que necesitamos para hacer que nuestro cuerpo vuelva a recuperarse de esa frecuencia que haya recogido y que pueda elevarse y pueda recuperar su estado natural. Hola Gina, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Horacio. No, yo me llamo Jairo. A ver, adelante, Jairo. Yo te quiero hacer una pregunta, si está en tu capacidad de que me la contestes, creo que sí. Explícame lo más condensadamente posible qué es un prana. Bueno, el prana es la energía vital. Digamos que nosotros decimos, nuestra respiración, inhalamos oxígeno, exhalamos gas carbónico, ¿no? Entonces, eso tiene una química. Hay una sustancia que es el prana, que es esa energía vital de lo que se compone la vida. Nosotros nacemos en una inhalación y nos vamos en una exhalación. Y entre ese tiempo, entre inhalar y exhalar, suceden una cantidad de experiencias. Entonces, los budistas, que son expertos en este tema de respiración, hablan de que la energía vital y esa extensión del prana, que es lo que a través de yoga se trabaja como pranayama, que es prolongar los estados de retención del aliento, hacemos que una cantidad sutil de energía que no es visible, o sea, si vamos a decir, hágame el favor y me saca un examen y me dice cuánto prana tengo aquí, no es evidente. Nosotros tenemos un cuerpo físico y tenemos un cuerpo sutil, un cuerpo energético. Entonces, todo eso está dentro del cuerpo energético. Sucede lo mismo con los chakras, por ejemplo, con los chakras y con los plexos. Cuando a una persona le hacen una necropsia, en la necropsia, ¿qué es lo que sale? Los plejos, las terminaciones nerviosas que derivan de la columna vertebral y que están regadas y que tienen que ver con ese encuentro entre diferentes circuitos nerviosos. Eso es lo que sale en una necropsia, pero el chakra no sale porque es una energía, es más de nuestro cuerpo energético. Sí, algo como lo que se habla de ver el aura, de sentir la energía del otro. Uno a veces siente más afinidad con unas personas que con otras, pero exactamente usted no dice, mire, es que le vi esta energía aquí en este lado y entonces eso no me afina con la mía. Entonces, el prana es esa parte de la esencia vital que hace que se exprese la vida. Entonces, el prana está, por eso hay una partecita aquí entre donde se une la columna vertebral y el cerebro, que se llama el bulbo raquídeo, donde está la columna oblongada, que es la única parte del cuerpo que no se puede operar. Entonces, cuando la persona muere, por aquí es ahí donde se concentra la energía vital. Ahí podemos hacer un masaje suave entre donde termina el cerebro y se une con la columna. Es ahí donde reside todo el centro de lo que se llama el bulbo raquídeo, la energía vital.
Entonces, por eso les hablaba, una persona muere y aunque le instalemos oxígeno o le demos comida, la persona no va a volver a vivir porque forma parte del prana, del aliento de vida que moviliza y permite que la vida exista. O sea que el prana es la energía de base, algo Exacto. así. Uh-huh. ¿Y Sí, qué es la energía con Kundalini o algo así? La energía Kundalini. La energía Sí. Kundalini. Pues la energía Kundalini también es la energía que asciende y desciende y también que tiene que ver con la vida, porque él ya asciende y desciende a través de todo el centro de la espina dorsal, desde el coxis hasta el atlas y pasa por el entrecejo. Es la fuerza que anime la vida, que une el polo negativo o el polo inferior, que tiene que ver con el coxis, hasta el atlas pasando por el entrecejo. Entonces es esa serpiente enroscada que se habla, toda esa energía que asciende a través del centro de la espina dorsal y que pasa por los diferentes centros cerebroespinales que están a lo largo de la columna vertebral. Es muy importante, indicando lo que dice Gina, la limpieza del canal energético, ¿no? A veces inclusive nos sentamos de pronto un poco inclinados y mi postura, Gina me corrige, dice mucho. Si yo estoy con miedo ante la vida, mi postura va a ser como encorvada. Si yo quiero enfrentar la vida y ser diferente, yo levanto mi frente, levanto mi cabeza y saco pecho, por decirle como cuando le decían en el colegio, saque pecho de palomas que le decían. Bueno, entonces sáquelo, siéntase porque así se valora, se siente vibrar, se siente que usted está conectado con su ser interior. Eso es muy importante, el solo hecho de la postura. Si caminamos encorvados, si un día, y hagamos el ensayo, si vamos por la calle y empezamos a caminar encorvados, incluso el pecho se recoge y entonces sentimos mayor necesidad de suspirar. Es lo que pasa, por ejemplo, ante situaciones de duelo, ante situaciones de pérdidas, ante situaciones de dolor. Tendemos a recoger el pecho, a recogernos. Entonces el pecho se oprime, el corazón no está en su actividad completa ni los pulmones. Y cómo al abrir el pecho, al expandir el pecho, hacemos que nuestra capacidad pulmonar sea mucho más amplia, nuestra capacidad de absorber mayor cantidad de oxígeno es mucho mayor, nuestro corazón se dispone. Y les voy a dar aquí unos ejercicios que podemos hacer. Son unos ejercicios muy interesantes que ayudan a activar la glándula timo. La glándula timo está aquí a la altura del centro cardíaco, a la altura del corazón y tiene que ver con el sistema inmunológico. Es la glándula timo la que permite regular nuestro sistema inmunológico. Entonces, se dice que incluso cuando estamos muy pequeños, ella está activa y luego más o menos a partir de los 7 años se atrofia y luego por eso necesitamos volver a activar esa glándula timo por donde fluye toda la energía del amor, de la vitalidad. Entonces hay unos ejercicios que podemos hacer todos los días, nos demoramos 2 o 3 minutos haciéndolo, entonces se pueden hacer 2 o 3 veces al día. Si hay, especialmente en los días en los que sentimos más baja energía, pues es bueno hacerlo mucho más. Entonces con la palma de la mano vamos a hacer un masaje en el centro del pecho, manteniendo el pecho activo, los hombros atrás y abajo. Y sentimos ese masaje en el centro del pecho. Y luego juntamos palma con palma. Inhalamos y al exhalar vamos golpeteando que el dedo pulgar llegue hasta el centro del pecho y exhalamos liberando el aliento por la boca pronunciando la vocal A. Entonces vamos a hacerlo 3 veces. Inhala. Exhala. Hasta que se termine la respiración. Nuevamente, inhala. Exhala. Una vez más, inhala. Exhala. Y nuevamente hacemos un masaje en el centro del pecho. Y luego con la mano derecha empuñada vamos a hacer por 21 veces haciendo un golpe grande, haciendo 2 golpes pequeños y uno grande que se cuenta como 1 y lo hacemos por 21 veces, es decir, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20 y 21. Esos son unos ejercicios muy sencillos y muy interesantes que nos ayudan a activar la glándula timo. ¿Y cuál es el ejercicio natural que nos ayuda a generar dopamina, que nos ayuda a generar bienestar? Sonreír. Entonces, siempre que sonreímos, que nos miramos en el espejo, que nos reconocemos, que disfrutamos el instante, que disfrutamos el sol, que disfrutamos la lluvia, porque a veces pasa eso, ¿no? Entonces, si llueve, ¡ay, no, qué día tan feo! Hoy está lloviendo. Entonces, ¿cómo empezamos a observar que todo es parte de la naturaleza y que al final yo soy el que elijo cómo decido verme ante la circunstancia? Entonces, sonreír es siempre una posibilidad de recargar el cuerpo con dopamina. Podemos ir haciéndolo constantemente de manera que nos vayamos habituando también a observar mucho más lo agradable de la vida, a divertirnos más con el momento, a ser más expresivos, agradecer por todo, sin necesidad de que nos estemos riendo de todo de cualquier cosa, no, pero con un sentido de que encontremos esa chispa de la vida, esa capacidad de gozar, de disfrutar y de agradecer, y que tengamos hasta la oportunidad de reírnos de nosotros mismos, que la vida también pasan cosas que a veces uno se las plantea de una manera y de pronto la vida se las da de otra, pero justo cuando nos las da de otra encontramos alguna otra manera graciosa de poderlo abordar. Entonces, bueno, eso es lo que tenía yo para contarles hoy. Siempre recuerden mover el cuerpo, disponer su pensamiento con la mejor intención. El baño con agua fría, por ejemplo, el baño con agua natural también ayuda mucho a que se active todo nuestro sistema nervioso. Poner el chorro del agua al final sobre el plexo solar, sobre el ombligo, y ubicarla aquí sobre toda la zona de la columna. Eso ayuda mucho a activar todo nuestro sistema nervioso. Bailar, moverse, sonreír, mover, como les digo siempre, así sea solo mover las manos, cerrar y abrir los dedos de las manos, porque por los canales de las manos viene la energía hacia el corazón y del corazón va hacia las manos. Entonces no tienen que ser, ni tenemos que ser cantantes expertos, ni tenemos que bailar de una determinada manera, es simplemente que lo hagamos como una forma terapéutica, y así es que nos vamos reconociendo y vamos entendiendo que venimos a ser felices, que el sufrimiento ha sido una lección, pero que ya ha sido suficiente, que no necesitamos continuar viviendo en ese estado de dolor, de frustración, de apego al pasado, de vivir añorando lo que fue y ya no es, de vivir en una incertidumbre frente al futuro, porque ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción anticipatoria, entonces ya queremos saber qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar dentro de un año, qué es lo que va a pasar dentro de un mes. Si yo vivo hoy con la conciencia de hoy estoy elaborando mi camino para lo que vendrá. Aprendo a confiar, aprendo a hacer las cosas con la mayor conciencia, y eso permitirá que el desenvolvimiento de lo que sigue aconteciendo sea de acuerdo a lo que mi alma por su proceso evolutivo necesita. Entonces, bueno, no sé, Gloria, si quieras comentar algo. No, Gina, pues darte las gracias por el espacio, por compartir. Está silenciada. Un segundo. Ay, ya perdí todo lo que dije. Bueno, darte las gracias también a todos, porque en estos espacios vamos aprendiendo. No, vuelve a empezar, mijita. No, que muchas gracias a todos, a Gina, por compartirnos esta información tan importante. Arrancamos un año que va a terminar de transformarnos, de pulirnos. Yo les pido mucha disposición, que se dejen guiar por su intuición. Conéctense con esa información que viene de la divinidad, para que de una forma u otra, poco a poco, vayamos yendo de la mano a esos cambios. Bueno, eso es muy importante lo que dice Gloria, ¿no? O sea, es entender que estamos aquí de paso y que hay fuerzas superiores, que hay una ley natural que dispone todo en un orden perfecto. Venimos a aprender 2 lecciones aquí, y el amor. Y primero está el orden y luego el amor, porque en el desorden tampoco se puede amar. Entonces, cuando nos conectamos con ese orden, todo sucede de acuerdo a un plan divino, a un plan cósmico. Y yo vengo aquí a ejecutar ese plan. ¿Cómo uno mi voluntad a esa voluntad superior, sabiendo hacia dónde voy a llevar? No como una marioneta de las circunstancias, sino sabiendo hacia dónde voy.
y disponiéndome hacia lo nuevo, disponiéndome hacia lo que el instante me da, disponiéndome a recibir, a tomar y también a dejar, porque esa es la vida. Muerte, nacimiento, muerte, nacimiento. Cada vez que nos acostamos y dormimos es como una pequeña muerte. Decía San Pablo en uno de los capítulos de la Biblia, cada noche muero. Sentía, cada vez que me acuesto, descanso, entrego toda la historia del día, muero. Y nazco un nuevo día al otro día cuando comienzo. Porque ¿qué es lo que nos asusta finalmente de la vida? Ese miedo a morir. Entonces, o nos quedamos en la historia de alguien que ya murió dentro de nuestro pasado, o le tenemos miedo a la muerte y al final ese miedo no nos deja vivir. Entonces, bueno, dispongámonos que la vida siempre nos da con que cada uno de nosotros somos portadores de herramientas, de habilidades, de dones, de talentos, de fuerzas internas para poder superar las situaciones de la vida. O dígame alguno de ustedes, claro, habremos pasado por situaciones difíciles, pero siempre hemos encontrado un camino para retomar y continuar. Así es, Gina. No sé si alguno de los participantes quiere compartir algo, decir algo antes de que hagamos el cierre. No, Gina, simplemente agradecerte por la conferencia. La verdad que muchas gracias que pusiste, creo que nos va a servir mucho. Bueno, pues muchas gracias también a todos por participar, por estar aquí. Todos estamos aquí en una vibración. Para que nos hayamos encontrado, eso quiere decir que estamos en una frecuencia vibratoria. Entonces, todos coincidimos en un momento, en un lugar, en un canal, en el que hay una frecuencia en el que queremos conocer algo, reconocernos dentro de una forma de vivir, dentro de una forma de ver la vida. Entonces, esa frecuencia nos ha unido hoy y así que sea la frecuencia del amor la que nos vincule y nos encuentre a todos. Así sea. Muchas gracias a todos. Si no hay preguntas, la persona que se identifica como Nicolás va a hablar. Hola, Glory. María Fernanda, ¿cómo están? Bien, María Fernanda, gracias por asistir. Bueno, darle las gracias a Gloria y a Gina y a todas las personas que están aquí. Siento que sí es un momento, las cosas no pasan porque sí, todo hay una sincronía en la vida y siento que es un momento para aprender, para dar siempre lo mejor, ¿no? Y darle las gracias a Gina. Habla de una manera muy clara, precisa, y su tono de voz ayuda muchísimo. Muchísimas gracias. Es un aprendizaje para todos y siento que es un aprendizaje para mí. Muchas gracias. Bueno, gracias. Entonces sigan cultivando su meditación, sigan bailando, sigan cantando, sigan sonriendo y lo que de hoy les haya servido, tómenlo y sobre todo incorpórenlo. Todo, dice más vale un gramo de práctica que 1000 kilos de teoría. Entonces, todo lo que podamos incorporar a nuestra vida, miren, ustedes no saben todo esto de los ejercicios que yo les digo, son tan útiles. Hay una señora incluso hace poco que tiene una situación de depresión, entonces a veces me llama y toma medicinas y yo le mando los ejercicios y me dice, ya hasta dejé de tomarme las medicinas, pero esos ejercicios no los dejo de hacer. Y uno se va dando cuenta, uno mismo incluso siente, a veces el mismo pecho, el corazón le habla de hacer un masaje y cuánto alivio siente de respirar, de mirar la montaña. Si pueden, por ejemplo, en la mañana, que madruguen un día antes de que amanezca y observen ese cambio entre la noche y el día, entre cuando termina la etapa de oscuridad y empieza el día. Incluso uno siente en su cabeza un vacío, una sensación de bienestar, porque en ese momento se produce una interacción entre cortisol y oxitocina, entre cortisol y dopamina, ¿sí? Que produce un equilibrio para que usted mantenga la vitalidad, la fuerza, la capacidad. Y uno empieza a observar eso y se da cuenta que todas esas formas simples son las que construyen una vibración para que el día sea cada vez más provechoso, para que lo vivamos con mayor armonía y con mayor bienestar. Te hago una pregunta, Gina.
ahorita que hicimos el masaje del timo, eso genera un calor en esa parte de ese chakra, por decirlo así. ¿Sentiste? Sí, uno siente un calorcito ahí, uno siente un calor. A veces Sí, incluso siente que necesita hacerlo un poquito más, a veces siente un poquito más. Sí, él genera una sensación de calor, de bienestar. No, no es que la busque uno por perseguirla, sino que sí, naturalmente genera una sensación de calor, de bienestar. Lo cálido siempre acoge, ¿no? gracias. Bueno, Igual les voy a compartir el teléfono de Gina en el grupo para quien desee de pronto contactarla. Ella está en Bogotá, pero como les digo, el tema virtual nos reúne cada vez más cerca, ¿no? exacto. Bueno, sí, los que quieran, yo hago clases de yoga, hacemos clases de yoga. Estamos ahora con una amiga mexicana que es de consteladora familiar. Vamos a comenzar un curso estudiando las constelaciones familiares y la astrología, integrando esos dos saberes. Y bueno, así hacemos círculos de mujeres también. Hacemos diferentes reuniones justamente para todo esto que también Gloria ha impulsado y es que siempre a través del otro, lo que el otro nos cuenta, lo que el otro nos comparte, vamos entendiendo cosas de nosotros mismos. Y que qué mágico que ha sido todo esto de la virtualidad que también nos permite encontrarnos desde diferentes lugares. Entonces ahí nos podemos reunir, podemos celebrar, podemos festejar, aprender y compartir. Así que gracias a todos y en lo que les pueda servir siempre con mucho gusto y que pasen felices nuevos tiempos. Muchas gracias, Gina, y muchas gracias a todos por participar. Bueno, Muchas gracias a gracias, todos. Gina. Gracias, hasta luego. Con mucho gusto. Gracias a todos. Feliz tarde. Muchas gracias, muy amables. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, con mucho gusto. Muchísimas gracias, que Dios la bendiga. Gracias, igual para todos. Bendiciones. Chao, Sandrita. Muchas gracias a todos.